6 años de agresión saudí contra Yemen, 6 años en donde la monarquía de los Al Saud no ha podido lograr sus principales objetivos, ni reimponer a su aliado Abdurrahman Mansur Hadi como presidente yemení, ni derrotar al movimiento popular de Ansarollah. La ONU, por su parte, y en su rol de árbitro para la resolución de conflictos, dice sentirse frustrada ante los diálogos e intentos de negociación fallidos. Pero, ¿cómo lograr que sean efectivos si todo parece indicar que no se presiona a la parte agresora? Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. Desde los primeros meses de la guerra saudí y sus aliados contra Yemen, todos buscaban diálogos para resolver la crisis. Los yemeníes, la ONU y los otros responsables internacionales involucrados no han dejado de repetir que la única solución a la crisis era política. Mientras, en los hechos, el agresor continuaba aplicando su estrategia militar y, lógicamente, los yemeníes se defendían. Los esfuerzos diplomáticos apoyados por la ONU dieron como resultado 3 reuniones durante los 2 primeros años de agresión saudí, incluidos 3 meses de negociaciones infructuosas en 2016. El Acuerdo de Estocolmo de diciembre de 2018 fue presentado en varias ocasiones como un primer paso hacia la paz, pero solo logró un alto el fuego limitado en Hodeida y el establecimiento de la misión de la ONU en la ciudad. Esa misión interrumpió sus actividades hace más de un año. Poco después se llevaron a cabo negociaciones para establecer un frente de salvación nacional. No sucedió ningún cambio. Todos estos sin resultados, pero ¿por qué? Si miramos la agenda de los diálogos, se revela la respuesta. En la mayoría de estos diálogos existen puntos comunes como: pero un punto siempre ha sido ignorado: condenar al agresor e impedir sus agresiones. Ni en los discursos del enviado especial de la ONU para Yemen había una palabra que condenara a Arabia Saudí y sus aliados. Su discurso sucedió tras varias reuniones con las partes involucradas de la guerra. En primer lugar, deben eliminarse todos los obstáculos al acceso del pueblo yemení a los alimentos y los productos básicos, incluido el combustible. En segundo lugar, se requiere con urgencia un alto al fuego a nivel nacional para proporcionar ayuda humanitaria inmediata al pueblo de Yemen. En tercer lugar, todas nuestras propuestas también han garantizado la reapertura de este aeropuerto del que hablamos hoy, el aeropuerto de Saná. En cuarto lugar, el fin del ciclo de agitación política y violencia solo se puede lograr mediante un acuerdo negociado que dé paso a un futuro de diálogo político sostenido entre Yemen y Yemen. Aún, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, que expresa su disposición a resolver la crisis, habló con el príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman. En vez de exigirle el cese de la guerra contra Yemen, le prometió defender a su país ante ataques de Ansarollah. Sin embargo, los yemeníes dicen que la resistencia es el camino correcto hacia victoria. Los países ricos nos han agredido, nosotros estamos solos, pero nuestro pueblo ha resistido a pesar de todas las hostilidades contra nosotros y hemos alcanzado una enorme victoria. Arabia Saudí lanzó en 2015 una guerra total contra Yemen e impuso un asedio terrestre, naval y marítimo contra el país árabe más pobre del mundo. La guerra ha dejado a miles de civiles muertos y ha sumergido a esta nación en una profunda crisis humanitaria. Sin embargo, Riad no logró reimponer a su aliado, Abdurrahman Mansur Hadi, como presidente de Yemen, ni derrotar al movimiento popular de Ansarollah, sus 2 principales y declarados objetivos. Al contrario, la resistencia yemení ha infligido duros golpes a Riad en sus ataques de represalia. Allí el contexto: 6 años de agresión, 6 años también de resistencia yemení. Gracias a nuestro equipo de redacción y producción por ofrecernos este panorama. Recuerden que a través de YouTube, Nexo Latino, Detrás de la Razón, nos pueden encontrar para ver esta y todas nuestras ediciones.
Vamos a presentar de inmediato a nuestros analistas para el día de hoy. Contamos desde Caracas, Venezuela, con Bacenta Geldine, analista internacional, experto en estos temas de Asia Occidental. Y también Ángel Molina, analista internacional desde Rosario, Argentina. Él es politólogo de la UAM, México, coordinador del área de Ciencia Política y Relaciones Internacionales del Centro de Estudios Islámicos, Árabes y Persas, doctor Osvaldo Machado Mouret. Allí ya los tenemos en pantalla, los saludamos rápidamente. Bienvenido, como siempre, Bacén, ¿qué tal estás? Hola, amigo. Gracias. Igual la bienvenida y el saludo para ti, Ángel. Gusto tenerte con nosotros en Detrás de la Razón. Un gusto, como siempre, estar con ustedes. Bueno, vamos a iniciar el análisis. El enviado especial de Estados Unidos para Yemen y también el enviado especial de Naciones Unidas para el caso de Yemen negociaron hace unos días en la capital jordana de Amán. Allí pidieron un alto el fuego en la guerra contra la nación árabe. No es la primera vez que se pide este cese el fuego, pero siempre resulta sin efecto. ¿Por qué? Bacén, inicio contigo. Bueno, quizás porque han pretendido una rendición de la fuerza de la resistencia yemenita de Ansarullah, una rendición cuando, en efecto, en el área militar, los espacios militares han propinado a la resistencia importantes golpes a los invasores. El hecho de exigir una rendición total, completa, de un movimiento que está destinado, que está predestinado a vencer, que cuenta con el apoyo de las mayorías del pueblo, quienes además llevan años de lucha, no solamente estos últimos 6 años, sino mucho más, que cuenta con un apoyo regional importante, es un poco absurdo cuando, repito, en los espacios militares, la guerrilla de Ansarullah, la resistencia de Ansarullah, le ha propinado a las fuerzas de Arabia Saudita, apoyadas por Israel, por Estados Unidos, importantes golpes. Inclusive han ido más allá, han penetrado territorio saudita y le han, como ya es un hecho noticioso y conocido por el mundo, le han impactado sus misiles a los espacios de las refinerías sauditas. Es decir, hay un hecho militar incuestionable de resistencia, de avance, de determinación de lucha, que exigirle a esta guerrilla una rendición completa, por ende, siempre ha sido esta la traba en todos estos años de negociación. A ver, quiero ir con usted, Ángel, la misma interrogante, ¿por qué pues, este cese el fuego que se pide desde el árbitro, prácticamente la ONU, siempre termina siendo fallido? ¿Opinas lo mismo que Bacén? ¿Deseas agregar algo o todo lo contrario? Coincido en buena medida con lo que dice el colega. En efecto, la resistencia yemení ha triunfado en términos reales. Recuerden ustedes que apenas lanzados los ataques en el 2015, las imágenes propagandísticas del Ministerio de Defensa saudí mostraban a Bin Salman en los helicópteros militares anunciando que iba a ser una campaña de apenas un par de semanas. Es decir, se pensaba una acción militar tan contundente que posiblemente no durara en el peor de los escenarios más de un mes. Acá hay que tener en cuenta que Arabia Saudita está reticente a reconocer efectivamente que esto ha sido un fracaso, porque hasta hace relativamente poco tiempo había 2 escenarios internacionales en los cuales Arabia Saudita de alguna manera jugaba también su política interna. Estos espacios eran fundamentalmente Siria y Yemen. En Siria ha resultado absolutamente un fracaso el proyecto de desestabilizar y descomponer el Estado sirio. En el caso de Yemen, esto podría impactar durísimamente en el ámbito interno. De hecho, ya hay noticias que reflejan cierto malestar en los círculos cercanos, incluso al monarca saudí, con respecto a lo que ha sido todos estos años en el conflicto yemení. Cada jornada en la que el movimiento Ansarullah resiste es efectivamente una jornada nuevamente de derrota para la monarquía saudita. Recuerden ustedes que Yemen ha sido un verdadero dolor de cabeza para todas las monarquías árabes desde 1962 en adelante. Es decir, la situación que nosotros vivimos actualmente en Yemen tiene un largo antecedente
antecedente, y en el caso puntual de las alianzas entre cierta clase dirigente yemení con Arabia Saudita, no hay más que recordar 2009, mucho antes de esta incursión militar, cuando aviones norteamericanos y saudíes atacaban posiciones de la población hutí en el norte de Yemen, ¿no? Por lo tanto, como dijo el colega, efectivamente es un conflicto de larga data y la resistencia está dando muestras claramente de una voluntad de triunfo que va a repercutir, por supuesto, en el escenario político interno de la monarquía árabe. Unos antecedentes claves que nos das, Ángel, incluso más allá, más atrás del año 2015 donde inició todo esto. Vuelvo contigo, Bassem, para abordar un punto que también llama la atención, que puede parecer contradictorio, porque mientras la ONU y Estados Unidos piden un alto el fuego en Yemen, el secretario de Defensa estadounidense Lloyd Austin le expresó su disposición a la monarquía de los Al Saud en defender al reino ante los ataques de Ansarollah. Entonces, ¿cómo entender esto? Ahora, ¿te imaginas lo debilitada que ha quedado Arabia Saudita con toda esta guerra, con todo este pantano, con este Subvietnam? ¿Qué lleve Estados Unidos de reconocer que solamente su apoyo, su defensa, Arabia Saudita, garantiza que las cabezas de esos monarcas se mantengan sobre sus cuerpos? Y no es solamente el hecho de que enfrenta a una resistencia poderosa que ha luchado por muchos años y que ha tenido una experiencia gigantesca. No son 6 años de lucha, repito, son ya varias décadas de lucha contra Arabia Saudita y contra otros países, contra Israel. Porque, recordemos, Yemen, y especialmente donde radica la resistencia de Ansarollah, se encuentra enfrente al estrecho de Bab al-Mandeb, Mar Rojo, Bab al-Mandeb. Bab al-Mandeb, ese estrecho, es un estrecho fundamental, estratégico. Por ahí circulan todas las mercancías que parten desde Europa, desde Israel incluso, hasta el Asia Oriental y viceversa. Es muy importante controlar ese estrecho. Por eso se explica la guerra. No hay otra razón, no es petróleo, no es café, no es nada de esto. Es el estrecho, el control del estrecho, donde radica la popularidad de la resistencia yemenita. Por tanto, si no fuese por el apoyo, vuelvo al punto, de Estados Unidos a la monarquía, y ratifica ese apoyo al príncipe heredero descuartizador, así reconocido inclusive por Estados Unidos, entonces hay una situación bastante particular que se refleja en ese discurso, pero también contradictorio. Claro. Está reconociendo Estados Unidos la derrota de Arabia Saudita y por tanto le está garantizando que las cabezas de los monarcas estén sobre sus cuerpos. Porque no es solamente, repito, el hecho de la guerra, sino la oposición interna cada día más creciente que la monarquía y especialmente el príncipe heredero, Mohammed bin Salman, está enfrentando dentro de Arabia Saudita. Y esto podría perjudicar los intereses de Estados Unidos, claro está. Claro, dentro de su propia familia incluso. A ver, Ángel, a propósito de que bien tocamos el punto de Estados Unidos y su intervención en todo esto, recordemos que en enero el presidente Joe Biden, recién llegado a la Casa Blanca, decidió suspender las ventas de armas de Estados Unidos a Arabia Saudita, también a Emiratos Árabes Unidos. Pero, ¿en qué quedó eso a la luz de lo que hemos seguido observando? ¿Una cortina de humo? En efecto, hay una serie de medidas que ha tomado tempranamente la administración norteamericana, buscando fundamentalmente diferenciarse de su antecesor, ¿no? Pero más allá de medidas casi reclamativas, no nos tenemos que olvidar nosotros que uno de los grandes asistentes logísticos de toda la matanza que se está llevando a cabo en territorio yemení ha sido y sigue siendo efectivamente Estados Unidos. Estados Unidos e Israel han colaborado de manera activa mucho antes de la invasión saudí. Repetimos, el acto más concreto y fehaciente, cualquiera lo puede buscar como registro, fueron los bombardeos del 2009, bombardeos en territorio yemení encabezados por aviones norteamericanos y saudíes en territorio yemení. Estados Unidos ha sido un actor indispensable para entender todo lo que está sucediendo, sigue siendo un actor indispensable. Es imposible imaginar
que Arabia Saudita puede llevar a cabo este tipo de acciones sin la cobertura estadounidense. Arabia Saudita, hay que recordarlo permanentemente, es un Estado que solamente puede explicarse a partir de sus alianzas con las potencias o el hegemón de turno. Es decir, su existencia se debe fundamentalmente a sus alianzas con los británicos y su existencia se debe después de 1945 fundamentalmente a su alianza con Estados Unidos en un tándem de colaboración con Israel. Sin estos datos en la memoria es imposible entender la supervivencia de esta monarquía y de hecho la supervivencia de buena parte de las monarquías árabes que, como recordaban algunos líderes árabes hace algunos años atrás, las monarquías árabes tanto como Israel son resabios de la presencia colonial. No hay que olvidarse ese dato fundamental. Lo que está sucediendo en Yemen también hay que pensar de que mientras están este tipo de declaraciones hablando de no vender más armas a Arabia Saudita, hay tropas estadounidenses y agentes de inteligencia israelíes en la isla de Socotra, un punto estratégico y que de hecho ya estaba siendo codiciado como posible base militar cuando estalla el levantamiento contra el gobierno de Saleh en el 2011. Incluso mucho se cuestiona o se dice, desde la prensa occidental sobre todo, del apoyo de Irán a la resistencia yemení, pero muy poco se dice sobre el sostén de Washington a Arabia Saudí en su agresión. Yo quiero agregar o que nos comentes tú también, Ángel, brevemente para ir nuevamente con Bassem, cuando vemos que no hay una presión como tal desde los organismos como Naciones Unidas en medio de estos intentos de diálogo, de mesas contra Arabia Saudí, ¿se está de alguna manera avalando que la responsabilidad, quizás al 100%, de que no haya un cese al fuego es de Yemen y su resistencia? En efecto, se deja librada la responsabilidad de alguna manera a los actores estrictamente locales, es decir, se desconoce el contexto, pero esto es imposible de imaginar. Nosotros tampoco podemos suponer que estamos frente a un organismo internacional absolutamente independiente. No podemos desconocer el peso de actores fundamentales como Francia, que acaba de cerrar un acuerdo militar importantísimo con Arabia Saudita, que se explica en parte también por la continuidad del conflicto armado. A ver, Bassem, vuelvo contigo y 2 puntos en uno. Esta misma interrogante que le hacía a Ángel sobre si de alguna u otra forma Naciones Unidas está avalando o dando por sentado de que los fallidos cese al fuego básicamente radican en la responsabilidad de Yemen, de Ansarollah, y adicionalmente consultarte esta advertencia que ha hecho la misma ONU de que Yemen va en camino de convertirse en un estado fallido, un estado inviable. Te pregunto si lo es o si podría serlo. Bueno, de cierta forma ya lo es desde el principio de la guerra. Han destruido todas las capacidades, la agresión saudita, con apoyo de Israel fundamentalmente. Han destruido toda la infraestructura civil, toda la infraestructura ministerial, instituciones que contaba el pueblo yemenita para su vida común, su vida normal, su normalidad, su convivencia, y han creado allí un Estado fallido. Y todo se organizó en Naciones Unidas, desde el Consejo de Seguridad se organizó todo. Pero está reconociendo en el futuro todos estos actores quienes controlan este organismo multilateral, están reconociendo que ha sido una guerra prácticamente necesaria en el sentido de que conviene a los intereses de la potencia que controlan esta organización multilateral. Conviene a los intereses de Estados Unidos y de Europa derrotar un foco de resistencia, un foco indoblegable que no se somete a los intereses geopolíticos, balmantes, Mar Rojo, foco de resistencia que está fuera de su área de control. Y esto conviene a ellos controlar, destruir cualquier foco de resistencia ajeno a sus intereses incontrolables. Lo cierto es que han creado ellos mismos. Naciones Unidas es la primera gran responsable, pero cuando hablamos de Naciones Unidas, hablamos de las 5 potencias con poder de veto, y especialmente Estados Unidos y Francia, quienes llevaron adelante y promovieron esta agresión contra Yemen, que ya no pueden seguir controlando, que el peón que utilizaron Arabia Saudita en esta guerra perdió la guerra, y no puede seguir llevando adelante por sí sola esta acción contra una resistencia que ha sido indoblegable, no por 6 años, sino por muchos años, por varias décadas, ha sido indoblegable.
Entonces deben de reconocer, deben hacer control de pérdidas, y de cierta forma buscar algunos acuerdos con la resistencia yemenita, hasta qué punto podrán llevar. Y ahí está también la doble moral, porque si bien es sabido, Occidente, especialmente Arabia Saudita, Israel, Francia y Estados Unidos han hecho jugosas ganancias vendiendo armas a Arabia Saudita para hacer la guerra contra la resistencia yemenita. Tiene total derecho el pueblo yemenita a buscar a sus aliados en la región, en este caso Irán y otros países de la región, para hacer frente a esta agresión ilegítima, inhumana, que ha llevado a un caos social, a una hambruna al pueblo yemenita, y que ya no pueden seguir adelante con todo esto. A ver, Ángel, a modo de reflexión, y 2 puntos quizás para que me lo respondas en uno, ya estamos en la recta final del programa. Para la ONU se debe felicitar el hecho de que Estados Unidos pues haya retirado la clasificación de Ansarullah de Yemen como una organización terrorista extranjera en el Departamento de Estado, pero realmente, ¿qué ha logrado esto? Ese es un punto. Y finalmente, para ti, como reflexión final, ¿podrá la ONU, como árbitro y una nueva y posible mesa de negociación, conllevar el alto el fuego y una posible resolución del conflicto que es necesario para que eso suceda? Bien, en primer lugar, retirar a Ansarullah de la lista de organizaciones terroristas es efectivamente la muestra cabal de la derrota de la agresión saudí, porque esto habilita efectivamente al gobierno estadounidense, a los actores vinculados con Estados Unidos como aliados, a sentarse en una mesa de negociaciones con Ansarullah. Esto es muy interesante en términos de gesto político, es el reconocimiento de que efectivamente van a tener que sentarse a negociar con Ansarullah, por lo tanto hay que sacarlo de esa lista. Esto me parece que es una muestra, un gesto político sumamente interesante, de un enorme valor simbólico para la resistencia. Por el otro lado, yo creo que va a ser imposible un acuerdo a menos que garantice para Arabia Saudita una salida que sea relativamente poco humillante. Es decir, lo que está tratando de hacer Arabia Saudita y lo que están buscando los aliados saudíes también es retirarse de una manera que sea relativamente digna, para no pagar los costos en su política interna, en sus ámbitos domésticos, que estos costos van a ser altos de ser de otra manera. Por lo tanto, hay una situación compleja, que es la voluntad, la resolución que se ha mostrado férrea del pueblo yemení de resistir a la invasión encabezada por Arabia Saudita, y por el otro, la necesidad, en términos de política doméstica de Arabia Saudí, de salir lo menos humillado posible de este escenario. A ver, Bassem, me queda 30 segundos, tu reflexión final. ¿Podrá la ONU como árbitro conllevar definitivamente una resolución del conflicto, sí o no? La ONU no tiene posibilidad moral porque ha sido la responsable fundamental. Yo creo que los actores para la resolución del conflicto están allí mismo en la región. Irán juega un papel muy importante, Omán juega un papel muy importante, pero la ONU yo creo que está muy lejos de todo esto. De hecho, ha sido la primera gran responsable de legalizar, porque legalizó en el Consejo de Seguridad la resolución que permitió la agresión saudita contra Yemen. En este sentido, ha sido completamente desautorizada la ONU para llevar adelante cualquier negociación. Siempre, claro está, es el organismo multilateral más importante del mundo. Claro. Y siempre que no acepte la derrota final de su peón utilizado para esta agresión, no tendrá posibilidad de éxito en cualquier resolución de esto. Sin embargo, hay una realidad en el terreno militar, hay una realidad que ya se han dado cuenta los actores regionales, no podrán obviarla, tendrán que negociar con Ansarullah, y no será directamente en Naciones Unidas, será ya sobre el terreno. Bueno, bastante clara la arista que nos planteas, tanto tú, Bassem, como Ángel. Les agradezco a ambos por acompañarnos en esta edición de Detrás de la Razón. Hasta la próxima. Bueno, allí lo teníamos, así el panorama, la explicación de nuestros analistas, aún incierto, pero lo que queda claro de momento es que la resistencia yemení sostiene seguir firme ante la agresión y defensa de su país. Mañana ponemos el foco de debate en el discurso del líder de la Revolución Islámica de Irán a propósito de un aniversario más del líder fundador, el imán Jomeini. Gracias como siempre por su sintonía, les esperamos mañana.